pues a continuación, Juan Munguira González es miembro del grupo de trabajo del Comité de Gobierno Corporativo de la OCDE, es asesor legal de las relaciones internacionales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y bueno, pues esta mañana nos va a hablar de los modelos de información no financiera en organizaciones internacionales y Comisión Nacional del Mercado de Valores. El catedrático me dijo que tenía que hablar del estado de información no financiera desde un punto de vista nacional y desde un punto de vista internacional. Desde un punto de vista nacional, José Luis lo ha explicado muy bien, colaboramos activamente con su asociación, tenemos en cuenta sus criterios y básicamente os ha explicado el verdadero problema de la información no financiera. ¿Cuál es? Lo que ha explicado muy bien, que faltaba homogeneización y comparabilidad. Es verdad, vamos a ver, España y Portugal son los países del mundo más desarrollados en relación a la supervisión del gobierno corporativo. Somos el único país del mundo junto a Portugal en el que el supervisor tenemos la capacidad de requerir a las compañías en un informe de gobierno corporativo para pedirle aclaraciones o incluso para que modificase algún contenido del informe de gobierno corporativo. El señor Zapata, que representaba un banco, sabe muy bien que muchas veces hemos tenido grandes discusiones, por ejemplo, en torno a la definición de consejero independiente o en torno al contenido de ciertos informes financieros. Bien, al final la información no financiera corre en paralelo con la información de gobierno corporativo. El gobierno corporativo es un concepto genérico, es verdad que regula las relaciones entre Consejo, Junta General, contraposición de poderes, información, transparencia y protección de los accionistas. Esta información no financiera realmente lo que hace es complementar esos informes de gobierno corporativo. Aquí tenéis desde un punto de vista europeo básicamente cuál es la regulación que se aplica. Como os ha explicado José Luis, en principio esta información no financiera va dirigida a entidades de naturaleza pública. Os ha explicado que eran las grandes compañías cotizadas, los fondos de inversión, de pensiones, etcétera, etcétera. Aquí veis cuál es la regulación que les aplica a estos tres tipos de compañías. Veis la regulación contable, veis la directiva de transparencia y veis ahora los nuevos requisitos sobre la información no financiera. Según vamos bajando hacia abajo, vemos que hay unas regulaciones donde solo se aplica la directiva contable. Todas las compañías, con independencia de su tamaño, tienen que cumplir con la normativa contable, pero las directivas de transparencia y las directivas de información no financiera no les son aplicables. Por lo tanto, primera idea, no se aplica a todo tipo de compañías. Sin embargo, por el denominado efecto rebaño, a medida que las grandes compañías empiecen a cumplirlo, todas las demás compañías recibirán el efecto llamado y seguirán la misma línea. Pero vamos al verdadero problema que existe en torno a esto. Esto lo expliqué en París el lunes pasado, porque yo realmente aquí a quien represento es a la OCDE, que soy miembro del buró de 3 comités, que es como la comisión ejecutiva de la OCDE, y somos realmente los pioneros a nivel internacional del gobierno corporativo y de la información no financiera. Nuestras recomendaciones y nuestros principios luego son ratificados por el G20. Luego realmente ahí sí que me pongo la medalla en representación de la OCDE, somos los auténticos pioneros de este movimiento. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Pues asistimos a un problema tremendo. Las compañías ya no quieren cotizar. Solamente, fijaros en China, que es donde mayor número de compañías cotizadas empieza a existir últimamente. Veis aquí como más del 90% de las compañías listadas eran no financieras, 11 economías asiáticas entre las 20 más importantes en términos de capitalización. Es decir, fíjense ustedes qué contradicción. Estamos exigiendo nuevos requisitos a las compañías cotizadas, mayores costes regulatorios, pero sin embargo las compañías están huyendo de los mercados financieros. En Europa, en Estados Unidos y en las economías occidentales, las compañías ya no quieren cotizar. ¿Por qué? Hay muchísimos argumentos: exceso de responsabilidad, judicialización, fiscalización, procedimientos judiciales arbitrarios, excesivos costes regulatorios. Sin embargo, en China y en Asia, ¿por qué? Ahí hay dos explicaciones. Vienen de cero, empieza a haber una clase media que empieza a invertir, y porque el celo regulatorio es menor que el que existe en los países occidentales. Mirar aquí los IPOs, que este es realmente el indicador de hacia dónde tienden los mercados financieros. Initial Public Offer.
cuando las compañías salen a cotizar. No son las ampliaciones de capital cuando ya cotizas, sino cuando vas a salir a cotizar. Es decir, pasas del estatus de sociedad no cotizada a sociedad cotizada. Fijaros aquí, el color rojo, ¿quién es? Fijaros en Asia, vayamos a Europa y vayamos a Estados Unidos. Aquí tenemos, a pesar del número récord de compañías cotizadas en el año 2017, 75% de las compañías no cotizadas, solo hubo un pequeño aumento en términos de capital obtenido. Ahora explicaré el problema. Las compañías no financieras asiáticas representan el 43% del volumen total. ¿Cuál es el gran problema que hay en Europa, en Estados Unidos y en el mundo occidental? No en los países anglosajones. 80%, 75% de la financiación es bancaria, 25% los mercados de capitales. Queremos empezar a reducir la financiación bancaria y, sin embargo, fijaros la realidad. Las compañías ya no quieren cotizar por el exceso del coste regulatorio y cada día menos compañías hacen IPOs. Por lo tanto, la primera reflexión: todos los requisitos regulatorios que estamos exigiendo a las compañías, no estrictamente mercantiles, merecen una reflexión profunda. No vaya a ser que por este exceso regulatorio les estemos induciendo a no cotizar y estemos provocando el efecto contrario, que es una mayor dependencia de la financiación bancaria. Decía el catedrático de filosofía, no sé dónde está, decía el catedrático de filosofía que actualmente tenemos a un problema, una excesiva individualización y una reducción de la institucionalización. Esto es precisamente el fenómeno contrario. Se está produciendo precisamente lo que no se ve. Lo que realmente cada vez se produce más es una mayor institucionalización. ¿Por qué? Porque si dependimos más de la banca, que tiene un riesgo sistémico, y el Banco Central Europeo, que compra activos fijando los precios de los activos, indirectamente cada vez dependemos más de las instituciones. Banca sostenida por la financiación del Estado, Banco Central Europeo. Luego, lo que en la superficie parece mayor individualización, sin embargo, realmente se está produciendo el fenómeno contrario. Incido en la misma línea, fijaros los IPOs de compañías de crecimiento europeo. Contrario a la tendencia del mercado asiático, el número de compañías que han accedido al mercado de equities, al mercado a través de IPOs, ha decrecido en las economías más avanzadas. Los IPOs de las compañías pequeñas no financieras han desaparecido prácticamente en Europa y Estados Unidos. Las pequeñas y medianas empresas representan el 80% de la fuerza laboral. Luego, ¿qué contradicción? Queremos poner requisitos de derechos humanos, de discriminación, de transparencia solo a las grandes compañías, cuando realmente el 80% de las compañías no son compañías grandes. Luego, primera pregunta, ¿a quién va dirigida esta nueva regulación? Solo al 20% a las compañías grandes, que les exigimos requisitos regulatorios y que probablemente provocamos una huida de los mercados de capital. No os quiero volver locos, solo quiero explicaros que esto es un ecosistema muy complejo, en el que hay pasos adelante y pasos atrás. Por lo tanto, cualquier requisito regulatorio adicional debe buscar lo que nos explicaba anteriormente José Antonio: comparabilidad, flexibilidad, sencillez e indicadores que permitan esa comparabilidad. Por cierto, la CNMV tiene muy en cuenta esos indicadores porque este es el primer año que hemos recibido los informes de información no financiera correspondientes al ejercicio precedente y no tenemos elementos de comparabilidad. Solamente os aconsejo que os vayáis a los informes de sostenibilidad de Iberdrola, de Zara, ¿cómo se llama esto? La compañía. Para que veáis un poco las compañías, los indicadores que han utilizado. Folletos, exactamente lo mismo, fijaros. Los folletos naranja, obligaciones, equity, y en UK. Os he puesto UK porque hay un problema grande con el Brexit que no puedo entrar. Fijaros a dónde hemos llegado con la institucionalización, que no con la individualización. ¿Por qué hay mayor número de obligaciones y no de equities? Porque el Banco Central Europeo está comprando 40.000 millones de euros mensuales, por lo tanto está distorsionando el precio de los activos. El Banco Central Europeo es, por ejemplo, de la deuda pública soberana española, el titular prácticamente del 30%. Emiten obligaciones porque es una financiación muy barata, porque lo compra el Banco Central Europeo. Eso en términos mercantiles, que María Ángeles sabe mucho más que yo, sería casi indirectamente como una especie de autocontratación. No olvidemos que el Banco Central Europeo lo financiamos con los presupuestos de los estados. ¡Qué distorsión! Se está financiando las instituciones. Es todo lo contrario a lo que nos dicen. De tendencia neoliberal, nada, son las instituciones las que se están haciendo las propietarias. De mercados regulados, porque este es un tema importante.
que tenéis que tener muy en cuenta. ¿Qué problema estamos teniendo en los mercados financieros? Las compañías IBEX, por ejemplo, españolas, más del 50% de la contratación de las empresas importantes españolas ya no se produce en España. Se produce en Londres a través de dos plataformas de contratación, Turquoise y otra compañía. Por lo tanto, fijaros qué problema tenemos. La ley mercantil dice se aplica la ley del domicilio de la compañía, la ley española. Sin embargo, las normas de admisión a cotización de trading se aplican donde está cotizando. Ya la mayoría está cotizando fuera. Y es ahí donde nos vienen muy bien estos indicadores. Brasil, ¿cómo lo ha hecho? Para imponer esta nueva información no financiera. Ha creado un nuevo mercado que tú conoces bien, que has dado ahí conferencias en Petrobras. ¿Qué hace? Realmente lo está haciendo de manera indirecta. Los inversores institucionales solo podrán invertir en compañías que cumplan con determinados parámetros de gobierno corporativo, de responsabilidad social corporativa y ahora de lo que se llama información no corporativa. Indirectamente, si no tienes inversores institucionales, cae la cotización. Luego, ¿cómo se hace más fácilmente? Si los inversores institucionales en sus reglamentos de gestión no cumplen con estos requisitos, habrá acciones de responsabilidad por parte de los partícipes y de los reguladores. Es mucho más fácil para el regulador imponérselo a los inversores institucionales que a las compañías cotizadas. ¿Por qué? Por la heterogeneidad, porque como cada compañía depende de un sector, la individualización, electrónico, energético, minero, no tenemos todavía elemento de comparabilidad, pero sí podemos exigir a un institucional que antes de invertir en una determinada compañía verifique el cumplimiento de estos requisitos. Luego, problema, la incompetencia de los mercados regulados y de las plataformas de contratación. Y vayamos a otro problema que es importante, que en la OCDE somos los grandes pioneros y que realmente vamos a ser los que vamos a imponer estos requisitos. ¿Cómo? A través de las compañías públicas. Mira, bueno, fijaros en esto que es muy importante. Las compañías holding son propietarios del 24% del capital de las compañías asiáticas. Esto es importantísimo. Los gobiernos son los segundos propietarios más importantes en Hong Kong, Malasia y Vietnam. Los inversores institucionales son los más importantes propietarios en el mercado de Japón, China, Taipei, India y Corea. En los demás mercados asiáticos, los propietarios institucionales poseen aproximadamente el 10% del capital existente. Institucionales en Estados Unidos, los auténticos propietarios. Fijaros, Francia, por ejemplo, y vayamos a las empresas públicas. Fijaros que en Estados Unidos prácticamente no representan nada. Vayamos aquí y veamos cómo Indonesia, Malasia, Tailandia, China. O sea que fijaros a lo que estamos. Es importante lo de las empresas públicas porque tenemos un comité en la OCDE que se llama de empresas públicas. Me acuerdo cuando lo empezamos, echaban las manos, el grito al cielo, de la OCDE decía, pero si aquí defendemos el capitalismo. Y fue un miembro de la Dirección General del Tesoro de Español, que era del Partido Comunista, Miguel Mora se llamaba, y yo, que era, vamos a decir, su ayudante, los que propusimos este comité, y es ahora el segundo comité más importante de la OCDE. ¿Por qué? Porque las empresas públicas son una realidad. En Asia, en América Latina, en muchos países son los grandes propietarios de las compañías y por lo tanto las directrices y las buenas prácticas de las empresas públicas se trasladan a las empresas cotizadas y a las empresas privadas. Cuando hablamos de empresas públicas no hay un concepto unánime en torno a esta definición. Lo más importante es que entendáis que empresa pública no quiere decir que no tenga un modelo de gestión privada. Lo que realmente defendemos en la OCDE es que la empresa de titularidad estatal absorba modelos de gestión privada y busque la rentabilidad igual que cualquier empresa privada. Por lo tanto, auténticos propietarios de las compañías, los institucionales. Luego son ellos los que van a determinar el éxito de la implementación de esta información no financiera. Si no invierten en compañías que no lo implementan, la compañía se hunde y por lo tanto indirectamente lo llegará a aplicar. Bueno, esto son convenciones de la OCDE, luego os daré una lista, tendréis en la presentación, donde tenemos convenciones sobre anticorrupción, los nuevos principios del G20. Esto está al final de esto sí que es información reservada y no confidencial, por eso la puedo aportar. Los principios que tenéis al final de esta presentación se van a aprobar en la próxima reunión del G20 y son vamos a decir, un trabajo conjunto con la OCDE y son como los principios inspiradores de toda la normativa en relación a la transparencia, la anticorrupción, derechos humanos, etc. Es decir, todo el sustento de lo que se denomina información no financiera. Me gustaría que cuando vayáis a casa miréis este documento de la OCDE
que hemos aprobado ahora, que lleva por título Towards Anti-Corruption and Integrity Guidelines for State-Owned Enterprise. Aquí tenemos 4 capítulos que los podéis ver luego en la presentación, está colgado en la web de la OCDE, y aquí es donde realmente toda la información no financiera, todos los indicadores, derechos humanos, anticorrupción, diversidad de género, etcétera, etcétera, emanan de todos estos principios que hemos aprobado para las empresas públicas y que son extrapolables a las empresas privadas. Tenemos un documento muy desarrollado, no hay tiempo, pero lo podéis ver en la web y ahí tenéis perfectamente explicado indicadores y detalles de la información no financiera. Bueno, esto es lo que os he contado antes, que se van a aprobar los principios del G20. Estos son cuestiones de la información no financiera que nos ha explicado anteriormente José Antonio. Básicamente hay 5 epígrafes. Cuestiones medioambientales, sociales y relativas al personal, derechos humanos, corrupción y soborno, cadenas de suministros, minerales y conflictos. En relación a información relativa a cuestiones sociales y personales, las normas internacionales vienen sobre todo del convenio de la OIT, si queréis entrar en profundidad. En relación a derechos humanos vienen de las convenciones de Naciones Unidas y de ciertos pactos internacionales de derechos civiles y políticos, pero lo que pretende es mitigar, gestionar y reparar esos daños. Y en relación a la corrupción y el soborno, os quiero hacer una mención expresa a whistleblower. Entrar en la web nuestra de la CNMV y poner un whistleblower. Ahí veréis cómo está regulado en España. Tenemos también un documento de la OCDE, podéis entrar en la web de la OCDE y ahí se explica perfectamente qué significa esta figura, cómo hay que proteger a los denunciantes, qué sanciones se establece, etcétera, etcétera. Diligencia debida, eso os lo sabéis muy bien. Lo que nos ha explicado anteriormente. Al final, el verdadero problema aquí, desde un punto de vista práctico, es que no tenemos elementos de comparabilidad. Necesitamos vuestros indicadores, que son los que vamos a utilizar. ¿Cómo se hacía el gobierno corporativo en España? Se incluía dentro del informe de gestión, siempre en un punto separado, esto es importante, siempre en un punto separado del orden del día de la Junta General. ¿Por qué? Porque para que se pudieran ejercitar acciones de responsabilidad y de impugnación contra contenidos concretos del informe de gobierno corporativo. ¿Por qué digo esto? Porque esto probablemente se aplique también ahora a la información no financiera. Estará en un punto separado del orden del día, estén dentro del informe de gestión o no, y permitirá el ejercicio de las acciones de responsabilidad. Porque no os equivoquéis, esto solo se va a imponer en base a 2 conceptos. Si los institucionales invierten en las compañías que cumplen, si no invierten se hunden, por lo tanto lo implementan. Y 2, si hay acciones de responsabilidad. En Irlanda hay acciones de cárcel. En Alemania hay multas hasta el 5% de los beneficios obtenidos. En Italia hay multas. En España, de momento, no tenemos ninguna sanción prevista. Luego, no sé quién decía antes, en vez de soplo es un plumalo. De momento no hemos previsto ninguna sanción para el incumplimiento de este tipo de información. Bueno, estas directivas que os han explicado, de dónde viene toda la regulación, es una directiva, un real decreto, y este es un documento que me gustaría, sobre todo a los estudiantes, que lo analicéis con todo el mismo, que es la base de todo, que es la guía para la elaboración del informe de gestión de las entidades cotizadas. Esto lo tenéis en nuestra página web y aquí es donde tenéis absolutamente toda la información que tiene que ser cumplimentada. La guía para la elaboración del informe de gestión, que os ha explicado antes, que esto lo vamos a desarrollar un poco más, pero eso es la base de todo. ¿Qué tipo de guías tienen que cumplir las compañías cotizadas para cumplir con estas nuevas obligaciones? Tenemos los códigos de buen gobierno de españoles, que no os voy a entrar porque conocéis perfectamente. Tenéis ahí una recomendación 12 que es importante. Al final aquí lo que se busca es la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo que promueva su continuidad, valor económico de la empresa. Y aquí tenemos también el concepto importante que os decía. Consejo de Administración, esto es la nueva ley de sociedades de capital, Miguel Ángel sabe mejor que yo. Consejo de Administración no puede delegar, es una función indelegable, es la responsabilidad solidaria de todo el Consejo de Administración. Tenéis que seguir este código de buen gobierno nuestro de la CNMV y la guía técnica 3/2017 sobre comisiones de auditoría de entidades de interés público. Bueno, estos eran las normas principales que me gustaría que siguierais, pero para mí las más importantes son las líneas directrices multinacionales de la OCDE, los principios de gobierno corporativo nuestros y las guías de gobierno corporativo de las empresas públicas nuestras. Ahí está el auténtico abecedario de esta regulación. Todo emana de la OCDE.
Es importante que eso lo conozcáis. Bueno, aquí son unas estándares internacionales de información no financiera. Este es el que sigue normalmente las compañías cotizadas, es al que hasta ahora nos servía como elemento de comparabilidad, y en este Global Reporting Initiative tenéis todos los epígrafes y todos los indicadores que se exigían en relación a la sostenibilidad a las compañías cotizadas. Bueno, ya estoy acabando. Yo solo os quiero decir que la información, como nos ha explicado mi Santiago, tiene que ser fiel, equilibrada y comprensible, completa pero concisa, estratégica y prospectiva, orientada a las partes interesadas, lo que nos explicabas antes de los stakeholders, y la información, esto es importante, tiene que ser sistemática, permita la comparabilidad y se pueda apreciar. Tenemos que implementar esos indicadores para que haya elementos de comparabilidad. Bueno, y aquí tenemos un elemento importante, porque esto se llama información no financiera y diversidad. Esto lo hemos aprobado ayer en la CNMV. Mirad el número de mujeres que hay en España. Este es ayer se publicó. Mujeres en la alta dirección, 14,8%. Dominicales un 15%, ejecutivas un 4,5%, independientes un 28,2%. En las empresas del IBEX, esto había, en vez de 14,89 es un 14,3%. En función de capitalización, más de 500 millones, 16,9, menos 12,9. Vamos a ver, existe una comunicación de la Comisión Europea que aconseja, realmente impone indirectamente, que en el 2020 40% tienen que ser mujeres. Fijaos... 30. Bueno, pues fijaros el recorrido que tenemos en este corto espacio de tiempo, un 100% más. Pero esto lo hemos publicado ayer. Aquí tenéis realmente la situación de la diversidad. ¿Por qué en la OCDE estamos ya por encima de la diversidad de género? Por supuesto que la defendemos a ultranza, pero cuando hablamos de diversidad entendemos que también se tiene que referir a la edad, a la internalización y también a cuestiones, no decir, personales o sociales. Tenéis que saber, sí, así lo tenemos, tenéis que saber que los ejecutivos españoles están gestionando más de 11 regulaciones a la vez debido al 56% de la internacionalización. Y tenéis que saber que la diversidad, por supuesto que implica el género, que llega a esos umbrales, pero también implica otros conceptos que probablemente progresivamente se vayan imponiendo posteriormente. Este es un ejemplo de Iberdrola, ya que mi compañero de Bilbao ha estado todo el tiempo mencionando Iberdrola. Pues aquí tenéis, esto lo ha presentado en el modelo de gestión de este año Iberdrola, que lo podéis mirar, y aquí veis los diferentes requisitos, aspectos a considerar medioambientales, sociales, laborales, corrupción, calidad, crédito, y ahí tenéis, lo podéis ver en el informe de Iberdrola, que no hay tiempo. Aquí también esto viene de Iberdrola, los riesgos de corrupción, niveles bajos, medios, altos en función de los países, y estos son los principios del G20 que se van a aprobar en la próxima reunión. Aquí los tenéis. High Standard of Conduct, Ownership Rate. Esto es importante. Javier lo conoce muy bien como presidente de la Asociación de Emisores. Uno de los grandes problemas que tenemos para supervisar a las compañías cotizadas es que no conocemos los auténticos propietarios. ¿Por qué? Porque eso cuesta mucho dinero, la foto fija, y entonces las compañías solo lo aportan en el momento de la Junta General. El que lo tengan que aportar en todo momento genera grandes costes. La nueva Directiva de Derechos de Accionistas ya exige que exista esa transparencia permanente. Luego, por lo tanto, si conocemos en todo momento quién es propietario, podremos gestionar mejor los problemas de conflictos de intereses, operaciones vinculadas, OPA y todo aquello que tiene que ver con umbrales cuantitativos de participación que determinan la legislación aplicable. Bueno, os podéis ver estos principios en la presentación y nada más. Muchas gracias.